Era un sábado de julio, uno de esos días en Andalucía en los que el sol besa la tierra con tanta fuerza que el aire mismo parece vibrar. El calor era denso, pegajoso, y olía a jazmín y a la sal del mar cercano. Mi amiga Valentina me había invitado a pasar el día en la finca de su familia, una joya blanca encalada en las afueras de Marbella, un paraíso de bugambillas y silencio, perfecto para escapar del bullicio de la ciudad. La promesa de una piscina de agua turquesa y cotilleos sin fin era demasiado tentadora. Antes de salir de casa, me tomé mi tiempo frente al espejo. Elegí un vestido blanco, de estilo ibicenco, ligero como una pluma y con delicados bordados en el escote. Era corto, dejando mis piernas bronceadas al descubierto, y lo suficientemente holgado para que la brisa jugara con él. Pero la verdadera magia estaba en mis pies. Me calcé unas alpargatas de cuña con cintas de un rojo intenso, que anudé lentamente alrededor de mis tobillos, dibujando un patrón que ascendía por mi piel. Siempre me había gustado cómo ese simple gesto podía transformar algo tan cotidiano en un detalle íntimo y personal. Unas grandes gafas de sol y un sombrero de paja completaban mi atuendo, lista para la batalla contra el sol y, quizás, para alguna que otra sorpresa. Llegué a la finca poco después del mediodía. El sonido de las cigarras era la única banda sonora. Dejé mis cosas en una de las habitaciones de invitados y me reuní con Valentina junto a la piscina. Ella ya estaba allí, con una sonrisa pícara y 2 copas de tinto de verano bien frío. Sofía. Por fin. Pensé que te habías derretido por el camino, me dijo, dándome un abrazo sonoro. Casi, respondí riendo, mientras me quitaba el vestido con un movimiento fluido, revelando un sencillo pero elegante bikini negro debajo. Me dejé caer en una tumbona, sintiendo el calor del sol en mi piel. Este sitio es el paraíso, Valen. Lo necesitaba. Estábamos poniéndonos al día, nuestras voces mezclándose con el chapoteo del agua, cuando Valentina mencionó de pasada, por cierto, mi hermano Alejandro ha venido de Madrid a pasar el fin de semana. Hacía meses que no aparecía por aquí. Fruncí el ceño, intentando recordar. ¿Alejandro? Lo recordaba como un chaval flacucho y con gafas, siempre con la nariz metida en algún libro. Unos años mayor que nosotras, estudioso y bastante invisible. ¿No lo había visto en 5, 6 años? Ah, sí. ¿Qué tal le va? Pregunté sin mucho interés, aplicando protector solar en mis hombros. Bien, terminando arquitectura. Dice que está diseñando edificios que hablarán con el viento, soltó Valentina con una carcajada. Ya sabes cómo es él, todo un poeta del hormigón. Justo en ese momento, la puerta de cristal que daba al salón se deslizó, y apareció él. Y me quedé sin aire. El recuerdo del adolescente larguirucho se hizo añicos. El hombre que estaba de pie ante mí era diferente. Alto, con los hombros anchos y una confianza serena que se reflejaba en su postura. Su pelo oscuro, ligeramente revuelto por la humedad, caía sobre su frente. Llevaba una simple camiseta de lino blanca que se adhería sutilmente a su torso y unos pantalones cortos de color arena. Pero fueron sus ojos los que me capturaron. 2 pozos oscuros, intensos, que me miraron con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. Y entonces, sonrió. Una sonrisa lenta, amplia, que pareció iluminarlo todo. Sentí una extraña punzada en el estómago, un calor que no tenía nada que ver con el sol. Sofía, dijo, y su voz era más profunda de lo que recordaba,
con un matiz ronco que me provocó un escalofrío. Vaya, ¿cuánto tiempo? Sigues exactamente igual de guapa. Me incorporé, sintiendo que el color subía a mis mejillas, intentando parecer relajada. La forma en que sus ojos recorrieron mis piernas, deteniéndose un instante en las cintas rojas de mis tobillos antes de volver a mi cara, hizo que mi pulso se acelerara. Hola, Alejandro. Tú sí que has cambiado, conseguí decir, con una sonrisa que esperaba no pareciera nerviosa. Para bien, espero, respondió, acercándose. Se sentó en el borde de la tumbona de Valentina, su presencia era magnética, casi abrumadora. El aire a nuestro alrededor pareció cargarse de una electricidad invisible. Entonces, ¿arquitecto?, pregunté, intentando desviar la atención de la intensidad de su mirada. Valentina dice que construyes poemas de hormigón. Él soltó una risa suave. Algo así. No se trata solo de levantar paredes. Se trata de crear espacios que alberguen vidas, sueños, que conecten a la gente con su entorno, con la luz, con la historia. Hablaba con una pasión que era increíblemente atractiva. Me encontré inclinándome hacia él, fascinada por la forma en que sus manos se movían mientras explicaba sus ideas, como si estuviera dibujando edificios invisibles en el aire. Estábamos tan absortos en la conversación que no oímos el coche hasta que aparcó bruscamente en la entrada. Un instante después, una chica apareció corriendo por el jardín. Era Carmen, otra amiga de Valentina, un torbellino de energía y planes de última hora. Valentina. Menos mal que te encuentro, gritó, sin aliento. Acaban de llamar del tablao, la bailaora principal se ha puesto enferma y me han ofrecido su puesto para esta noche. Pero tengo que ir a Sevilla ahora mismo a ensayar y necesito que me lleves, mi coche no arranca. Valentina se puso de pie de un salto, con los ojos como platos, atrapada entre la lealtad a su amiga y la que me debía a mí. Se giró hacia mí, con una expresión de disculpa tan dramática que era casi cómica. Sofía, mi vida, perdóname. Te juro que esto es cosa del destino. Carmen me necesita. No te importará quedarte, ¿verdad? Puedes usar la piscina, la casa, todo. Prometo que no tardaremos más de lo necesario. Yo sonreí, tratando de parecer indiferente, aunque por dentro, una extraña sensación de alivio y expectación me invadió. La idea de una tarde de compras o de un viaje apresurado a Sevilla no podía competir con la perspectiva de quedarme allí, con Alejandro. Tranquila, Valen. Vete. Yo vine a por sol y relax, y aquí tengo de sobra, le aseguré, haciéndole un gesto para que se fuera. Sus ojos se iluminaron, pero antes de salir corriendo tras Carmen, se giró. Lanzó una mirada rápida a su hermano, luego a mí, y una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. No dijo nada, pero ese gesto lo decía todo. Era como si nos estuviera dejando solos a propósito, tejiendo los hilos de un plan que yo apenas empezaba a comprender. Cuando el coche desapareció y el polvo del camino se asentó, un nuevo tipo de silencio cayó sobre el jardín. Un silencio denso, lleno de posibilidades. Me giré y encontré la mirada de Alejandro fija en mí. Parece que el destino tiene un extraño sentido del humor, dijo, con esa voz grave que ya empezaba a afectarme más de la cuenta. Se levantó y caminó hacia el borde de la piscina, deteniéndose para mirarme por encima del hombro. ¿Y ahora, qué hacemos contigo, Sofía? Su pregunta, ¿qué hacemos contigo, Sofía?,
quedó flotando en el aire denso y caliente, cargada de una intimidad juguetona. Me recosté en la tumbona, protegiéndome los ojos del sol con la mano para poder mirarlo mejor. Una sonrisa lenta se dibujó en mis labios. No sé, arquitecto, respondí, arrastrando las palabras. Diséñame la tarde perfecta. Sorpréndeme. Alejandro aceptó el desafío con un brillo divertido en sus ojos oscuros. No dijo nada. Simplemente, caminó con una calma exasperante hacia donde había dejado su toalla. Se quitó la camiseta de lino con un solo movimiento fluido. Contuve la respiración por un instante. El sol de la tarde esculpía cada músculo de su espalda y hombros. No era la corpulencia de un gimnasio, sino una fuerza natural, elegante, la de alguien que conoce su cuerpo y se mueve en él con una gracia innata. Lo vi caminar hasta el borde de la piscina y, en lugar del salto brusco que esperaba, se deslizó en el agua con un silencio casi felino, cortando la superficie turquesa sin apenas salpicar. Emergió en el centro de la piscina, sacudiendo la cabeza para apartarse el pelo mojado de la cara. El agua caía por sus facciones, acentuando la línea de su mandíbula. Me miró, con el cuerpo sumergido hasta el pecho. El agua está increíble, Sofía, dijo, su voz resonando ligeramente sobre la superficie. ¿O prefieres derretirte ahí fuera como un helado olvidado? Estoy renovando mi bronceado, repliqué, aunque la verdad era que la idea de sentir el agua fría en mi piel se estaba volviendo irresistible. Él sonrió, una de esas sonrisas que parecían saber exactamente lo que yo estaba pensando. Nadó lentamente hacia el borde donde yo estaba, hasta que sus manos se apoyaron en el azulejo a pocos centímetros de mis pies. Apoyó la barbilla en sus brazos, mirándome desde abajo. Estar tan cerca era vertiginoso. Podía ver cada gota de agua en sus pestañas, el sol reflejándose en el marrón profundo de sus iris. El olor a cloro se mezclaba con el de su piel, un aroma embriagador y limpio. Solo un baño, insistió en un susurro. Para combatir el calor. Prometo no salpicar, mucho. Su cercanía era una invitación demasiado poderosa para resistirla. Me deslicé desde la tumbona y me senté en el borde, sumergiendo los pies en el agua. La diferencia de temperatura fue un shock delicioso. Él no se apartó, y nuestras rodillas se rozaron bajo el agua. Un escalofrío recorrió mi espalda, a pesar del calor. Fue entonces, mientras él se movía ligeramente para darme espacio, cuando lo vi. Justo en su omóplato izquierdo, destacando sobre su piel bronceada, había una pequeña marca de nacimiento. Una mancha que la luz del sol y el brillo del agua hacían inconfundible. Tenía la forma perfecta y simétrica de un corazón. Me incliné instintivamente, sin pensar. Mi curiosidad era más fuerte que mi timidez. ¿Qué es eso?, pregunté en voz baja, casi sin aliento. Alejandro giró un poco la cabeza, tratando de mirar por encima de su propio hombro. Cuando comprendió a qué me refería, una sonrisa enigmática apareció en sus labios. Ah, eso. Es de nacimiento. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si compartir o no un secreto. Mi abuela siempre decía que era una marca del destino. Una señal. ¿Una señal de qué?, insistí, fascinada. Volvió a mirarme, y su mirada se volvió increíblemente intensa, como si pudiera ver directamente dentro de mí. Decía que la mujer que se atreviera a besar esa marca sería mi perdición. La palabra, perdición, resonó entre nosotros,
cargada de peligro y promesa. El mundo pareció detenerse. El canto de las cigarras se desvaneció, y solo existíamos nosotros dos, suspendidos en ese momento de tensión eléctrica. Sin saber muy bien lo que hacía, extendí la mano y, con la punta de mi dedo índice, rocé suavemente el contorno del corazón en su piel. Su piel estaba fría por el agua, pero bajo la superficie sentí un calor que pareció transmitirse directamente a mis venas. Un leve temblor recorrió su espalda bajo mi contacto. Cerró los ojos por un segundo, y cuando los abrió de nuevo, había una vulnerabilidad en ellos que me desarmó por completo. Lentamente, giró su cuerpo en el agua para quedar frente a mí, y con una de sus manos, atrapó la mía, la que aún descansaba sobre su hombro. No la apartó. Simplemente la sostuvo allí, entrelazando sus dedos con los míos. Sofía, murmuró, y mi nombre en sus labios sonó como una caricia. Se impulsó ligeramente hacia arriba, saliendo un poco más del agua. La distancia entre nuestros rostros se redujo a nada. Podía sentir su aliento cálido en mi piel, ver el universo entero en sus ojos oscuros. Quería decir algo ingenioso, algo para romper la tensión, pero las palabras no salieron. Mi corazón latía con una fuerza desbocada contra mis costillas. Y entonces, inclinó la cabeza y me besó. No fue un beso apresurado ni exigente. Fue suave, exploratorio, un encuentro lleno de un significado tácito. Sus labios estaban frescos por el agua, y sabían a verano, a cloro y a una promesa silenciosa. Cerré los ojos, rindiéndome a la sensación. El beso se profundizó, volviéndose más seguro, más íntimo, como si hubiéramos esperado toda la vida por ese preciso instante. Mis manos, liberadas, subieron para enredarse en su pelo húmedo, mientras sus brazos me rodeaban por la cintura, acercándome aún más a él, al borde de la piscina, al borde de algo nuevo y aterrador. Cuando finalmente nos separamos para respirar, nuestras frentes quedaron apoyadas la una contra la otra. El silencio que siguió no fue incómodo. Estaba lleno de todo lo que acababa de pasar. Alejandro fue el primero en hablar, su voz un susurro ronco que vibró a través de mí. Creo que mi abuela tenía razón. Sus palabras, creo que mi abuela tenía razón, cayeron en el silencio como una piedra en un estanque, creando ondas que me recorrieron por completo. Levanté la cabeza de su hombro y lo miré, buscando en sus ojos oscuros el rastro de una broma. No había ninguno. Solo una sinceridad cruda y abrumadora. Una sonrisa audaz, que no sabía que poseía, se abrió paso en mis labios. ¿Y qué pasa si no quiero ser tu perdición, Alejandro?, susurré, mi voz apenas audible por encima de los latidos de mi propio corazón. Quizás, prefiero ser tu salvación. Una chispa de sorpresa y algo parecido a la admiración brilló en su mirada. No respondió con palabras. En su lugar, se inclinó y me dio un segundo beso. Este fue diferente al primero. No había duda, ni exploración. Fue un beso de reconocimiento, de certeza. Un beso que decía, te he encontrado. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. El aire, antes sofocante, ahora traía una brisa fresca que me erizó la piel húmeda. Vamos dentro, dijo Alejandro, su voz un murmullo contra mis labios. Empezará a refrescar. Salió de la piscina con la misma gracia silenciosa con la que había entrado. Me tendió una mano para ayudarme a levantar. Su contacto era firme y cálido. Por un momento, nos quedamos de pie,
uno frente al otro, envueltos en toallas, con el universo de una tarde de verano desplegándose a nuestro alrededor. Caminamos hacia la casa en un silencio cómodo, pero cargado de electricidad. Era como si nuestros cuerpos ya supieran conversar en un idioma que nuestras mentes apenas empezaban a descifrar. Dentro, la finca estaba en penumbra. La luz del atardecer se filtraba por los grandes ventanales del salón, dibujando largas sombras en el suelo de terracota. Alejandro encendió una pequeña lámpara en la cocina, que arrojó un brillo dorado y acogedor sobre las superficies de madera y mármol. ¿Hambre?, preguntó, abriendo el frigorífico. ¿O prefieres un café? Un café suena perfecto, respondí, apoyándome en la encimera mientras lo observaba moverse por el espacio con una eficiencia tranquila. Se arremangó las mangas de la camisa de lino que se había vuelto a poner, dejando al descubierto unos antebrazos fuertes y bronceados. Ver sus manos, hábiles y seguras, mientras preparaba el café en una vieja cafetera italiana, tenía algo extrañamente hipnótico. El aroma del café recién hecho pronto llenó el aire, mezclándose con el olor a jazmín que entraba por la ventana abierta. Era un aroma a hogar, a intimidad. Mientras la cafetera borboteaba en el fuego, se apoyó en la encimera frente a mí. La distancia entre nosotros era de apenas 1 metro, pero se sentía como un campo magnético. Así que, arquitecto, empecé, reanudando nuestra conversación anterior, aunque ahora se sentía diferente, más personal. ¿Qué es lo que más te gusta de crear espacios? Él reflexionó un momento, su mirada perdida en la luz moribunda del exterior. Supongo que la permanencia, dijo finalmente. La idea de que algo que diseñas, que nace en tu mente, puede sobrevivir a ti. Puede albergar a familias, ser testigo de risas, de lágrimas. Se convierte en parte de la historia de la gente. Hizo una pausa y su expresión se ensombreció un instante, casi imperceptiblemente. Construyo estructuras sólidas para los demás, quizás porque una vez no fui muy bueno construyendo una para mí. Esa frase, tan cargada de una vulnerabilidad inesperada, me tocó profundamente. Vi en él algo más que al hombre confiado y encantador de la piscina. Vi un atisbo de una historia, de una herida. Antes de poder preguntar más, se giró para servir el café. Aproveché el momento. Me acerqué por detrás y, dudando solo un segundo, lo abracé por la cintura, apoyando mi mejilla en su espalda. Sentí como sus músculos se tensaban bajo mi contacto antes de relajarse. Pude sentir el ritmo tranquilo de su respiración, el calor de su cuerpo a través de la fina tela de lino. Se quedó quieto, dejando que el momento se alargara. Luego, colocó sus manos sobre las mías. «Ten cuidado, Sofía», murmuró en voz baja, sin volverse. «Te estoy empezando a creer eso de ser mi salvación». Llevamos las tazas de café al salón. La noche casi había caído por completo. Nos sentamos en un gran sofá de tela blanca, tan juntos que nuestras rodillas se tocaban. La conversación fluyó sin esfuerzo, hablando de sueños, de viajes, de miedos absurdos. Cada confesión era un puente que nos acercaba más. En un momento de silencio, él dejó su taza en la mesita de centro y se giró hacia mí. Con una delicadeza infinita, apartó un mechón de pelo húmedo de mi cara, sus dedos rozando mi sien. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. Su mirada bajó de mis ojos a mis labios, y supe lo que iba a pasar. Lo deseaba con cada fibra de mi ser. Se inclinó hacia mí, y esta vez el beso fue pura combustión.
Una explosión de toda la tensión acumulada durante la tarde. Fue un beso apasionado, hambriento, que hablaba de tiempo perdido y de un futuro recién descubierto. Sus manos se movieron desde mi cara hasta mi espalda, atrayéndome hacia él hasta que no quedó espacio entre nuestros cuerpos. Mis manos exploraron la línea de su mandíbula, su cuello, perdiéndose en la suavidad de su pelo. El mundo se disolvió en un torbellino de sensaciones, el sabor a café, el calor de su piel, el sonido de nuestras respiraciones aceleradas. Su mano descendió por mi espalda, lenta, deliberada, enviando oleadas de fuego a su paso. Sentí sus dedos rozar la tela de mi bikini, buscando el pequeño cierre de metal. Justo en ese instante, dos haces de luz cegadora barrieron el salón, proyectando nuestras sombras agrandadas en la pared opuesta. Un segundo después, oímos el crujido de la grava bajo unos neumáticos y el sonido inconfundible de un motor de coche al apagarse. Nos separamos de golpe, como si nos hubieran descubierto en medio de un crimen. Nuestros corazones latían con fuerza, pero ahora no era por la pasión, sino por la sorpresa y la adrenalina. Nos miramos, con los ojos muy abiertos, una pregunta silenciosa suspendida entre nosotros. Entonces, el sonido seco de una puerta de coche al cerrarse rompió el silencio de la noche. Alguien había llegado. El sonido de la puerta del coche cerrándose fue como un disparo en la quietud de la noche. Nos separamos al instante. Alejandro se puso de pie de un salto, interponiéndose entre el sofá y la puerta, como un instinto protector. Yo me quedé paralizada, tratando de cubrirme torpemente con un cojín, de repente dolorosamente consciente de que solo llevaba un bikini y una toalla, con el pelo húmedo y la piel brillante por el sol y el cloro. Me sentí expuesta, vulnerable. Los pasos en la grava de la entrada eran ligeros, decididos. No eran los pasos de Valentina. Eran más elegantes. Un segundo después, oímos el sonido de una llave girando en la cerradura de la puerta principal. Aquello me heló la sangre. No era una visita. Quienquiera que fuese, tenía llave. La puerta se abrió y una silueta femenina se recortó contra la oscuridad del jardín. Encendió la luz del recibidor, y la repentina claridad nos obligó a entrecerrar los ojos. La mujer que entró en el salón no era ninguna desconocida para Alejandro. Su reacción fue suficiente para confirmarlo. Se quedó rígido, su mandíbula se tensó y un color que no supe descifrar si era de ira o de pánico le subió por el cuello. Elena, dijo, y su nombre salió de sus labios como un suspiro ahogado. Era alta, con una melena rubia perfectamente peinada que caía en ondas suaves sobre sus hombros. Vestía con una elegancia urbana que chocaba brutalmente con el ambiente relajado de la finca, un pantalón de pinzas color crema, una blusa de seda de un azul profundo y unos tacones que resonaban con autoridad en el suelo de terracota. Olía a un perfume caro y sutil, a lirios y a ciudad. Sus ojos, de un gris tormentoso, recorrieron la escena, la lámpara solitaria, las dos tazas de café, Alejandro de pie como una estatua y, finalmente, a mí, acurrucada en el sofá. Su mirada pasó por encima de mí con una frialdad tan absoluta que fue como si no existiera. Alejandro, cariño, dijo, y su voz era melódica, pero con un filo de acero. No contestabas a mis llamadas. Empecé a preocuparme. Dejó su bolso de diseño sobre una consola de madera y se acercó a él, ignorándome por completo. Le dio un beso en la mejilla, un gesto que parecía más una reclamación de territorio que una muestra de afecto. Alejandro no se movió.
Sentí una oleada de humillación tan intensa que me quemó las mejillas. La tarde mágica, el beso junto a la piscina, la confesión de la marca del destino, todo se desvaneció, reemplazado por la cruda y horrible realidad de esta escena. Yo era la intrusa. La tonta en bikini en el salón de otra persona. ¿No me presentas a tu compañía?, preguntó Elena, finalmente posando sus ojos grises en mí. No había hostilidad en su tono, sino algo peor, una condescendencia aburrida. Alejandro pareció salir de su trance. Se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que nunca le había visto hacer. Elena, esta es Sofía. Es una amiga de mi hermana. La vacilación en su voz fue como una bofetada. Sofía, te presento a Elena. Se detuvo ahí, incapaz o no dispuesto a definir quién era esa mujer. Pero Elena no tenía tales reparos. Una sonrisa fina, casi imperceptible, curvó sus labios. Se volvió hacia mí. Su prometida, dijo con una claridad cristalina. Encantada. Prometida. La palabra explotó en el silencio de la habitación. De repente, todo cobró un sentido horrible. Su comentario sobre no ser bueno construyendo una estructura para sí mismo. La sombra en su mirada. No era vulnerabilidad romántica, era culpa. Todo el día, cada palabra, cada beso, había sido una mentira construida sobre los cimientos rotos de una promesa que le había hecho a otra mujer. Y yo había caído, había sido el entretenimiento de fin de semana. Un nudo se formó en mi garganta, haciendo imposible respirar. Tenía que salir de allí. Tengo que irme, dije, mi voz sonando extrañamente lejana. Me levanté del sofá, agarrando la toalla a mi alrededor como si fuera una armadura. Evité la mirada de Alejandro, no podía soportar verla. Sofía, espera, comenzó él, dando un paso hacia mí. No. De verdad, se me ha hecho tarde, insistí, caminando rápidamente hacia la puerta. Mi única meta era llegar a la habitación de invitados, coger mis cosas y desaparecer. Por favor, no te vayas así, dijo, su voz ahora cargada de desesperación. Me alcanzó en el umbral del salón y me sujetó suavemente por el brazo. Su contacto, que horas antes me había hecho estremecer de deseo, ahora me quemaba de vergüenza. Déjame que te lo explique. No es lo que parece. Ah, no, repliqué, encontrando finalmente mi voz, afilada por el dolor. ¿Qué es lo que parece, Alejandro? Porque a mí me parece que he sido increíblemente estúpida. Me solté de su agarre justo cuando la voz tranquila de Elena cortó el aire tenso desde el otro lado de la habitación. No la molestes más, Alejandro, dijo, y su tono era extrañamente compasivo, aunque no sabía si hacia mí o hacia él. Se acercó a nosotros, deteniéndose a una distancia segura. Dile la verdad. Ya no tiene sentido seguir ocultándolo. Me detuve con la mano en el pomo de la puerta, una parte de mí gritando que corriera y no mirara atrás, y otra, la parte masoquista y herida, necesitando saber el final de la historia. Elena miró directamente a Alejandro, sus ojos grises fijos en él, sin dejarle escapatoria. Dile por qué estoy aquí, Alejandro. Dile la verdad sobre el proyecto de Lisboa. Me giré lentamente. La expresión en el rostro de Alejandro era una máscara de puro pánico. Estaba atrapado entre las dos. Pero no fue su pánico lo que me paralizó.
Fue la palabra Lisboa. La ciudad de la que él nunca había hablado. La pieza que faltaba en el rompecabezas. ¡Qué verdad! ¿Qué había pasado en Lisboa? Lisboa. La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de un peso que yo no podía comprender. El pánico en el rostro de Alejandro se transformó en una resignación sombría. Era el rostro de un hombre acorralado. Bajó la mirada al suelo, incapaz de enfrentarse ni a la mirada gélida de Helena ni a mi confusión herida. Helena tomó su silencio como una invitación. Caminó lentamente hacia el centro de la habitación, su presencia llenándolo todo. Parecía una reina inspeccionando su territorio conquistado. Veo que tendré que ser yo, dijo con un suspiro teatral, como si le aburriera tener que explicar lo obvio. Se giró hacia mí, pero sus palabras estaban dirigidas a él. Alejandro es un arquitecto brillante. Un genio, incluso. Pero el genio no paga las facturas, ¿verdad, cariño? Hizo una pausa, saboreando el momento. Mi padre es uno de los constructores más importantes de Europa. Vio el talento de Alejandro y decidió invertir. Juntos ganamos el concurso para diseñar el nuevo complejo cultural de Lisboa. Un proyecto generacional. El sueño de cualquier arquitecto. Todo sonaba tan profesional, tan limpio. No entendía dónde estaba el drama. Pero los sueños tienen un precio, continuó Helena, y su voz bajó, volviéndose más afilada. El mundo de la arquitectura, a ese nivel, es un nido de víboras. Para asegurar el proyecto, para garantizar que los inversores y los políticos estuvieran de nuestro lado, tuvimos que presentar un frente unido. Sólido. Irrompible. Una sociedad profesional, personal. Me miró directamente, y por primera vez vi una grieta en su fachada de acero, un destello de amargura. Nuestro compromiso no es un cuento de hadas. Es un contrato. Un pilar fundamental en la estructura que estamos construyendo en Lisboa. La habitación empezó a dar vueltas. No era una infidelidad. Era un acuerdo comercial con forma de matrimonio. La marca del destino en su espalda no era un presagio de amor, era el sello de un pacto. Él no te quiere, dije, y la afirmación salió de mis labios antes de que pudiera pensarla. No fue una pregunta. Helena soltó una risa corta, sin alegría. El amor es un lujo que no nos podemos permitir. Esto va más allá. Si él rompe nuestro compromiso, la prensa nos devorará. El proyecto se tambaleará. Las carreras por las que hemos sacrificado todo se convertirán en cenizas. Por eso estoy aquí. No he venido a recuperar a mi prometido. He venido a proteger mi inversión. La brutal honestidad de sus palabras era más dolorosa que cualquier grito o acusación. Alejandro finalmente levantó la cabeza. Su rostro estaba descompuesto, las lágrimas brillaban en sus ojos. Sofía, dijo, su voz rota. Vine aquí este fin de semana para escapar. Para respirar. Para ser el chico que soñaba con diseñar edificios que hablaran con el viento, solo por 2 días más, antes de volver a la jaula. No esperaba encontrarte. No planeé nada de esto. Se acercó a mí, sus manos extendidas en un gesto de súplica. Cada palabra que te dije junto a la piscina era verdad. La forma en que me sentí contigo, fue lo más real que he sentido en años.
Fue un recordatorio de todo lo que estoy a punto de perder para siempre. Era una confesión terrible y hermosa. Me había dicho la verdad sobre sus sentimientos, pero envuelta en la mentira de su vida. Ya basta de melodrama, Alejandro, intervino Elena, su paciencia agotándose. Hemos terminado aquí. Vámonos. Se acercó y le cogió del brazo, como se coge a un niño que ha hecho una rabieta. Pero él se resistió. Se soltó de su agarre y me miró fijamente. En sus ojos ya no había pánico, sino una determinación febril, la locura de un hombre que no tiene nada que perder porque ya lo ha perdido todo. Huye conmigo, Sofía, susurró, y la intensidad de su voz hizo que el mundo se detuviera. Ahora mismo. Coge tus cosas. Nos vamos a cualquier parte. Empezamos de cero. Olvídate de Lisboa, de los contratos, solo tú y yo. Era una locura. Una propuesta egoísta y desesperada nacida del pánico. Pero una parte de mí, la parte que había besado junto a la piscina, la que había tocado la marca de su espalda, vibró en respuesta. La promesa de una vida real, lejos de las estructuras rotas y los compromisos de negocios. Fue entonces cuando Elena rió. Una risa fría y cristalina que rompió el hechizo. Siempre hace esto, dijo, hablándome directamente, como si fuéramos dos expertas evaluando un objeto defectuoso. Lo miró con una mezcla de lástima y desprecio. Cuando la presión es demasiada, busca una vía de escape. Una fantasía. Te ofrecerá el mundo, una aventura, un amor de película. Pero créeme, cuando salga el sol mañana, la jaula dorada le parecerá mucho más segura que la libertad. Siempre vuelve. Se encogió de hombros, recogiendo su bolso con una calma exasperante. La elección es tuya, por supuesto. Puedes llevártelo. Pero no digas que no te lo advertí. Justo en ese momento, un nuevo sonido rompió la noche. A lo lejos, acercándose por el camino de la finca, el ruido del motor del coche de Valentina. Volvían. Me quedé paralizada en el umbral, atrapada en un instante imposible. A un lado, Alejandro, el arquitecto de sueños rotos, ofreciéndome un escape tan apasionado como irresponsable. Al otro, Elena, la constructora de imperios, ofreciéndome una verdad tan cínica como probablemente cierta. La luz de los faros se acercaba, barriendo la fachada de la casa, a punto de iluminar la escena de mi decisión. Tenía que elegir qué destruir, la posibilidad de un amor verdadero o la certeza de una mentira devastadora. Y no tenía ni idea de cuál era cuál.